Bueno, gracias Martín por darme esta oportunidad de tratar de explicar, bueno, la herencia recibida por el gobierno, en este caso en el sector agropecuario, por el campo, ¿no? Por el agro. Así que voy a hablar seguramente de clima, voy a hablar después cómo lo recibieron los productores, y si la economía a nivel de predio y a nivel general, digamos, ¿no? El sector agropecuario. Para empezar a hablar de clima, voy a usar unos datos de FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino, que, bueno, hace poquitos días se hizo conocer. La exportación del 2023 fueron 66.788 millones de dólares. El campo, es decir, el complejo agroindustrial, de esos 66.788 fueron 38.835. Es decir, aproximadamente el 58% de las exportaciones, cuando siempre está más cerca del 66, cerca del 70. Y eso es por la seca. Si nosotros hablamos de valores absolutos, fueron casi 21 mil millones de dólares menos que el 2022. Eso está hablando de alguna manera la importancia del campo y cómo había afectado la sequía este último año. De los derechos de exportación, una cifra más nada más, 5.209 dólares entraron al Banco Central, de los cuales 4.625 corresponden al complejo agroindustrial, al campo, cuando siempre son alrededor de 9.000 o 10.000 millones de dólares. Prácticamente los derechos de exportación recaen sobre el sistema agropecuario. Para ver la importancia de esto, tenemos que ver el superávit comercial de todas las actividades que tenemos en la Argentina. El que mayor superávit fiscal da, el que siempre da superávit fiscal, es el campo, porque para exportar esos 50, 60 mil millones, como son siempre en años normales, es muy poco lo que se tiene que importar, sobre todo algunos fertilizantes, parte de algunos productos químicos para nosotros hacer los herbicidas, los insecticidas, son muy pocas, y algunos repuestos, por supuesto, de algunas maquinarias, pero el complejo agroindustrial ha dado un superávit fiscal. El año pasado, un año malo, 26.874. El segundo que dio superávit comercial es la minería, muy lejos, con 1.635, y después en tercer lugar los transportes no llegó a 300 millones de dólares. Es decir, que prácticamente el campo es lo que ese superávit hace que nosotros podamos comprar muchas máquinas industriales, digamos los celulares, bueno, todo eso se compra con ese superávit comercial que este año, por supuesto, el año pasado con esta seca, y ya estoy hablando de clima, eh, no pudo lograrse. Y cuando hablo de seca, es una seca muy importante. Algunos hablan de los últimos 50 años, 60. Bueno, nunca tuvo tanto impacto el campo como estos últimos años, pero sobre todo fue una seca general, porque a veces la cosecha fina, otra vez la cosecha gruesa, a veces sea en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero no en el norte de Santa Fe. Este año fue muy general porque prácticamente el 70% de esas exportaciones corresponde al complejo granario. Y complejo granario, la gran parte se hace en la zona pampeana, y la zona pampeana estuvo toda afectada, digamos, de alguna manera. Fue la peor cosecha de trigo, es decir, por supuesto, nosotros exportamos el 80% de los granos, consumimos muy poco, pero en relación, digamos, ¿no? Somos el país que menos consume los granos producidos, mucho menos que Brasil. Brasil exporta mucho más que nosotros, pero son 7 veces más. Así que nosotros estamos prácticamente dependiendo de los granos, y esa fue la afectación, y este es lo que recibe, digamos, el nuevo gobierno en diciembre. Bueno, bien, vamos a hablar a nivel de predio, si me lo permitís. A nivel de predio, a ver, recordemos que la cosecha 22-23 por esta sequía fue muy mala. Entonces vimos muchos productores que sus márgenes, sobre todo de trigo, cosecha de segunda, etcétera, fueron negativos, ante un costo en aumento incluso de los gastos fijos, lo que nosotros llamamos administración de estructura, dio a unos saldos muy negativos. No se tenía plata para volver a sembrar este año, ¿no? La nueva cosecha. Esa es una realidad. Entonces los productores, los grandes productores que también tienen otros recursos como financieros o recursos inmobiliarios, otras actividades, este año para volver a sembrar tuvieron que traer recursos de otros sectores,
o, bueno, recurrir al banco financiero o alquilar parte del campo a un pool, a un vecino, para poder sembrar el resto. Más o menos esa es la situación. Los productores más chicos, casi todos, bueno, perdieron el que alquiló el campo, no tuvieron recursos este año, el que alquiló sobre todo a porcentaje, etcétera, y en muchos casos recursos financieros. Es decir, se lo ve el Banco Nación, los bancos provinciales como el Bancor, el Banco Provincia, que esta sequía fue aguantada desde el punto de vista financiero por los productores a través de los bancos, y este año, por supuesto, para vivir en muchos casos los productores chicos y el campo buscando algún contratista para volver a alquilar. Bueno, eso es a nivel de predio. A nivel general, bueno, venimos de una herencia que tenemos que remitirnos a lo mejor para simplemente a unos factores, irnos a septiembre del 2022. ¿Se acuerdan del plan Soja 1? Ese plan que daba un plus para aquel que adelantaba y vendía soja en septiembre. Entonces, bueno, lógicamente, eso era unas semanas, de todo aquel que iba a vender en septiembre, en octubre, bueno, para adelantar las ventas. Fue bastante exitoso en ese sentido, pero por supuesto, empezaron a ser exitosos, se volvió a hacer un soja 2, un soja 3, un soja 4. Bueno, nosotros seguimos llamando plan soja, pero en realidad se llamaba Plan de Incentivación de las Exportaciones, etcétera, y después se sumó maíz, se sumó girasol, otras cosas para poder tener más dólares el Banco Central. Bueno, eso fue un desmanejo total de los mercados, se tradujo, incluso en los últimos partes se podía liquidar no con el banco al precio oficial, sino al precio, o una parte por lo menos, al dólar liquid, como para tener un mejor precio, para incentivar a los productores. Bueno, eso creó un gran problema, afectó a los mercados, porque nadie sabía cuál es el precio real del mercado, en el cual podía vender el productor. Algunos habían tentado a vender, pero claro, no tenías insumos, o los insumos bien claros a qué precio, a qué dólar tenía que comprar los insumos, así que afectó lógicamente los mercados futuros, cosa que incluso se pasó hasta ahora, en febrero, recién tuvo un nuevo dólar a través de las bolsas, que fue una buena idea, pero en realidad le podemos decir que esos desmanejos afectó también de alguna manera a las importaciones. Y como le dije antes, unas pocas cosas tenemos que importar, es gran parte de los fertilizantes, sobre todo fosforados, y una parte de los fertilizantes nitrogenados, que son los más importantes que nosotros que usa la agricultura. Y bueno, a ver, para dar una idea, nosotros siempre pagamos los fertilizantes en el mercado mundial unos $10 más que Brasil. Por la lejanía, en fin, por distintas cuestiones. Este año se fue a 20, se fue a 30, se fue a 40, y tampoco había para poder sembrar esta cosecha nueva que está en curso, la 23-24. Incluso algunos que pudieron hacerle a través de canjes, que habían aguantado, digamos, el cereal para poder canjearlo, pero eso, digamos, creó algunos problemas muy importantes, no solamente en eso, sino también en el consumo de gasoil, esperando el nuevo gobierno, esperando a lo mejor los distintos precios. No había gasoil y se estaba pagando mucho más caro cuando había que comprar en cantidad, digamos, para el campo. Bueno, ese manejo llegó hasta diciembre con el nuevo gobierno, es decir, incertidumbre, mercados poco confiables, productores desfinanciados. En realidad, esto estamos hablando, por supuesto, las economías de la gran área, que son las más importantes del país. Como dije, el 70% de las exportaciones depende de los granos, pero también afectó a las economías extrapampeanas, ¿no? Que nosotros llamamos, muchas de ellas son economías regionales, porque los derechos de exportación se sacaron, se prometieron, digamos, me acuerdo, el 24 de julio, Massa siendo candidato, digamos, que los iba a sacar, recién pasó todo agosto, septiembre, pero bueno, el daño ya estaba hecho. Es decir, un mercado que estaban a nivel mundial, que necesitaban nuestros productos, y nosotros no poder abastecerlos por estos problemas internos. Así que tuvimos importantes momentos de demanda que no pudimos satisfacer por esos desmanejos internos. Bueno, creo más o menos haber satisfecho, o por lo menos haber dejado algunas dudas como para seguir preguntando, y si alguno quiere hacer una consulta, Martín, ¿qué te parece si te la hacen a vos y después me la transmitís?
en forma de telefónica o en forma de WhatsApp o en forma de mail para yo poder, digamos, satisfacerla. Desde ya, gracias nuevamente.